Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com. Pero no tenemos hoy un tutorial normal, tenemos a un gran invitado con nosotros, a Javier Herrero de Photoshop para niños malos, que va a ser nuestro profesor. ¿De qué nos vas a hablar, Javier? Hola, Alberto. Pues vamos a hacer un retoque de Adobe Camera Raw. Vamos a manipular una imagen documental, pues desde los ajustes más básicos a ajustes más creativos. Estoy absolutamente seguro de que va a resultar tremendamente interesante para todos nuestros seguidores, así que sin más dilación, vamos a ello. Bueno, en primer lugar, como os íbamos contando, vamos a hacer un retoque de una fotografía documental y en el que el retoque que vamos a hacer vamos a buscar sobre todo dar una expresividad a la imagen sin salirnos de Adobe Camera Raw. Adobe Camera Raw es un revelador de Photoshop que es muy sencillo de utilizar y a la vez es bastante potente. Lo primero que vamos a hacer es irme a la corrección de lente. En este caso lo que vamos a hacer es, podemos hacer dos cosas. Una, ponerlo en automático. Como veis, se han estirado un poquito las esquinas y se ha quitado un poquito el viñeteado. En este caso no, a mí me gusta. Pero también podemos hacer una corrección manual. Yo lo uso mucho en retratos. En este caso lo vamos a hacer para centrar un poco la perspectiva del coche. Si os fijáis, estoy un poco desplazado cuando he hecho la foto. Entonces, de esta forma lo que estoy haciendo es corregir un poquito la captura. Estas esquinas que aparecen aquí a la izquierda, arriba y abajo, las puedo eliminar. Voy a perder un poquito de imagen, pero prefiero hacer esto. Le doy aquí a previsualizar. La tecla es, el atajo es P. Entonces vemos el antes y el después. Vemos que el coche ya ha ganado una horizontalidad, ¿no? Vemos las esquinas como se han corregido. Y ahora sí, con cualquier tecla de la mano o la lupa, volveríamos otra vez a los paneles. Lo primero que vamos a hacer es corregir el color. En este caso la imagen se ha tomado con ajustes automáticos en RAW. En este caso a mí no me importa el equilibrio de color porque veo que está bastante compensado. Si queréis corregirlo de una forma muy rápida, por ejemplo, lo que vamos a hacer es buscar una zona gris. En esta imagen, pues una zona gris estaría, por ejemplo, pues en este tapacubos, ¿no? Cogéis el cuentagotas y haríais clic encima de cualquier superficie gris. Como veis está cambiando el color dependiendo del gris que cojáis. Vamos a coger un gris como este. Con control 0 ampliamos la imagen a todo su rango y en previsualizar vemos que casi no ha hecho nada porque estaba bastante corregida, se ha quitado un poquito de tonalidad amarillenta. De todas formas, la temperatura de color es algo también subjetivo. A mí, por ejemplo, me gustaría darle un poquito más de luz solar, de un color más cálido a la fotografía. Podéis hacer una corrección técnica o podéis hacer una corrección, como yo suelo hacer, bastante subjetiva, ¿no? Como yo he visto esa imagen ese día. En Adobe Camera Raw 7 se han cambiado todos los controles y se ha ganado en poder ver los cambios como se están afectando a la imagen sin necesidad de estar viendo el histograma ni teniendo atajos directamente. ¿Esto qué quiere decir? Antiguamente, por ejemplo, para corregir el histograma apretamos la tecla Alt y, por ejemplo, en exposición pues íbamos moviéndonos a izquierda o hacia derecha. Aquí, si os fijáis, parece que se ha quemado muy poquita zona y si soltamos el botón Alt vemos que la imagen se ha quemado totalmente. Ya no nos sirve tener esos activadores porque es muy visual y la imagen es muy raro que se queme del todo hasta que la desplacemos a la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es, podemos ir viendo hacia dónde se maneja el histograma, dejándole en la parte derecha. Hay dos atajos de teclado que son bastante rápidos, que es el atajo O, sobreexpuesta, veis que aparecen unos puntitos rojos, eso es información quemada, y la U, que es underexposed, es subexpuesta, ¿no? Yo no los tengo nunca activados, los suelo activar de vez en cuando, pero por ejemplo aquí no nos importa, se pierde muy poquita información en ambos lados, ¿no? El contraste, hay que tener cuidado porque lo que hace es hace una diferencia entre las luces y las sombras, y aunque a simple vista el histograma no sufre demasiado, si apretéis las teclas U y O, veis que si nos pasamos estamos perdiendo bastante información. Es un ajuste bastante destructivo y hay que tener un poquito de cuidado con él. Después tenemos iluminaciones y sombras. Son dos controles nuevos en esta versión de Adobe Camera Raw. Son maravillosas porque yo, por ejemplo, puedo ajustar toda la parte de las altas luces, como veis en la parte superior izquierda de la foto, y las sombras, que son todos los tonos que no son negros puros, pero casi, vemos cómo no los ajusta. Entonces podemos jugar muy bien con ellos. No le voy a dejar tan claro. Y después tenemos blancos y negros. Tenéis que haceros una idea que los blancos y los negros equivalen al brillo. Entonces nosotros podemos jugar con el brillo en la parte de la derecha del histograma y de la parte de la izquierda del histograma. Esto es para darle un golpe de luz o quitarle un poquito de luz.
existe un control muy utilizado ahora que es el control de claridad, que voy a hacer un zoom en la imagen, le atajo la tecla Z, que fijaros lo que hace. Hace un contraste en los tonos medios. Los grises claros se convierten en blancos y los grises negros se convierten en negros puros. ¿Okay? Lo que hace es generar detalle y generar contraste. Con control 0 o comando 0 en Mac veis el resultado, ¿no? Si le damos a previsualizar, en este caso estáis viendo el efecto. ¿Qué problema tienen todos estos ajustes? Que casi siempre se va perdiendo un poquito de color. Como veis en este caso, al darle claridad se pierde un poquito de color. Para ello nos ha dejado aquí Adobe los dos controles, densidad y saturación. Intensidad multiplica los colores, los hace más vivos, los que tienen muy poca saturación. Como veis, el coche tenía poca saturación, realmente esta foto tiene muy poquita saturación, y lo que hace es potenciar la saturación de los elementos con poco color. Protege las pieles, entonces cuando tengáis retratos es un control que os va a gustar mucho, porque las pieles no las va a dejar naranjas. En cambio, saturación satura todos los colores por igual. En este caso, como la imagen tiene muy poquita saturación, el resultado es casi parecido. Yo más o menos lo voy a dejar aquí, voy a bajar la claridad, que es excesiva. Y empiezo a analizar la imagen. ¿Qué le haría a esta imagen para expresar un poquito todo lo que yo vi cuando estaba en esta fotografía? Bueno, pues podemos en un principio también hacer una horizontal, hacer que la imagen sea un poquito más estable. Simplemente cogemos la herramienta del ángulo y trazamos una línea para que la imagen no se nos caiga un poquito, que veis que tiene un poquito de rotación. Damos Enter y se nos quedaría recta. Como veis, cada vez que hacemos cambios podemos previsualizar, pero por ejemplo, si yo hago un cambio en lente y le doy a previsualizar, solo me efectúa los cambios de lente. ¿Cómo puedo hacer que se me previsualicen todos los cambios a la vez? Me voy a la ventanita de instantáneas y me hace todos los ajustes a la vez. Entonces puedo ver un antes y un después, porque siempre que estéis en uno de estos paneles vais a hacer la previsualización de ese panel, no de todos los ajustes que ya hayáis realizado. Bien, podríamos haber hecho los ajustes con histograma, como lo podéis hacer desde el anterior panel de exposición, pues no lo vamos a hacer. Aquí es bastante importante que comprendáis un concepto, el concepto de enfoque. Cuando una imagen se termine en Adobe Camera Raw, tenemos que enfocarla. Para ello voy a hacer zoom, siempre tengo que hacer zoom por lo menos a un nivel de 100, puedo hacerlo con control más, control menos, comando más en Mac, comando menos, y en una zona en la que tengamos un poquito de detalle, por ejemplo, en este caso. Es muy recomendable pulsar la tecla Alt o Opción en Mac. ¿Por qué? Porque cuando estemos ajustando el enfoque nos la va a poner en blanco y negro y vamos a poder todos los defectos que estamos causando a la imagen de una forma sencilla. En este caso yo le daría esta parte de enfoque. Radio y detalle lo vamos a dejar y lo que vamos a ir es a máscara. Máscara nos va a generar una protección de la imagen en la cual las zonas negras no se van a enfocar. De esta foto a mí me interesa que se enfoquen todos estos detalles, pero el fondo no quiero que se enfoque. ¿Por qué? Porque se me generaría ruido. Ya tiene un poquito de ruido esta imagen, como veis aquí, entonces se me generaría un poco más de ruido. Entonces lo que voy a hacer es con la tecla Alt, voy desplazando la ventana máscara y donde está las zonas blancas se enfocaría, en las zonas negras no se enfocaría. Entonces en este caso lo dejaría aquí. Entonces ahora ya volvería también y si os fijáis en las zonas que he protegido apenas se aplica el enfoque. Después radio es como si fuera un filtro paso alto en el que podemos hacerle más o menos acutancia a la imagen, que es la diferencia entre los negros y los blancos, nos genera unos bordes irreales, entonces tenemos que tener cuidado porque se nos generan halos. Y detalle pues nos genera textura, entonces hay que tener mucho cuidado y este es el control de los cuatro más problemático, porque como veis llega un momento que empieza a generar ese ruido. Después tenemos un ajuste de ruido en Photoshop. Vamos a ver por ejemplo el ruido donde está en esta imagen. Siempre tiene unos ajustes básicos Adobe Camera Raw que nos aplica. Si se los quitamos vais a ver que aquí hay un poquito de ruido de color en la imagen. El ruido genera un problema, que es que si deshacemos el ruido desenfocamos la foto. Entonces hay veces que es mejor tener un poquito de ruido y que la imagen permanezca enfocada. En este caso, por ejemplo, el color no nos afecta al foco, pero luminancia sí. Luminancia, como veis, nos elimina prácticamente el ruido. En contra, pues vamos navegando por la imagen, por ejemplo, en esta zona de detalle, el antes y el después. Como veis, se está perdiendo foco en algunas partes. En este caso queda bastante bien,
y prefiero eliminar el ruido y perder ese poquito de foco. Después, por ejemplo, podríamos corregir zonas de color. Este azul, por ejemplo, me gustaría que fuera un poquito más claro. Para ello tengo la herramienta HSL. La herramienta HSL me permite modificar tanto las tonalidades como las saturaciones como la luminancia de cada color. Puedo hacerlo de dos formas. La forma un poquito visual, que es yo quiero que este azul tenga una tonalidad un poquito más cian, entonces puedo manejarlo. Los controles afectan a toda la imagen, entonces hay que tener cuidado. Aquí puedo cambiar un poquito la tonalidad, o por ejemplo que los verdes que yo vi no eran tan verdes, eran un poco más amarillentos, los puedo cambiar. E incluso bajar la saturación. En este caso me está distrayendo bastante la parte de las plantas, entonces se las puedo bajar un poquito de saturación. Y la luminancia lo que hace es nos da más luz o menos luz. En este caso, por ejemplo, imaginaos el coche, pues le puedo oscurecer o aclarar un poquito. Si no sé qué color o qué colores tiene, por ejemplo, este coche, es tan sencillo como coger este control y al desplegarlo vais a ver que tenemos tono, saturación y luminancia. Entonces, al hacer clic encima de la imagen, como veis, me está seleccionando varios controles. Yo manejando izquierda o derecha, puedo, por ejemplo, controlar esos niveles de luminancia. Por ejemplo, el de los ladrillos. Lo voy a hacer un poquito más luminoso. El truco está en que si yo cambio a saturación, me cambiaría los ajustes a saturación. No tengo que volver al control. Y en tono igual, puedo cambiar la tonalidad haciendo clic en el objeto. La foto ya estaría casi terminada y lo que podemos hacer es volver a analizarla visualmente, ¿no? El problema es que por la ley de la Gestalt esta zona es muy oscura, esta zona es muy clara, se nos iría la vista a esta parte de aquí y toda esta parte es bastante compleja porque está muy apagada, ¿no? Para eso vamos a utilizar el pincel, que va a permitirnos hacer un control, un ajuste en la imagen de una forma local. Si yo aprieto la tecla mayúsculas y voy a izquierda o derecha, lo que hago es que cambio el tamaño del pincel. Bueno, lo que voy a hacer es, le doy aquí un pincel de ajuste nuevo, para lo cual lo primero que tengo que hacer es algún control, quitarle de 0, porque si el control es 0 nos va a dar un error. En este caso lo que voy a hacer es iluminar un poquito más toda esta zona de aquí. Lo que hago es, le voy a dar un poquito más de exposición y lo que voy a hacer es pintar. Yo puedo pintar directamente o puedo utilizar dos controles muy útiles en este caso, que son la máscara automática y mostrar máscara. Los atajos son la M para tener máscara automática y la Y para mostrar máscara. Ojo, porque el atajo de mostrar máscara nos dice que es la V y está mal traducido, es la Y. Entonces, ¿qué hace la máscara automática? Bueno, voy a quitársela para que veáis realmente lo que hace. Yo si empiezo a pintar en toda esta zona, yo aplico el ajuste donde pinto. ¿Vale? Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Si le doy a mostrar máscara, me sale donde he pintado. Fijaros que me he pasado, además he pintado el coche. Bueno, le voy a borrar el ajuste y lo voy a repetir con máscara automática. Lo que hace la máscara automática es que al estar pintando con el pincel no se va a meter en zonas con mucho contraste. Le voy a dar a mostrar máscara y como veis aquí no se ha metido por el coche. Entonces es una herramienta muy útil para poder trabajar sin necesidad de estar pensando si nos salimos o no nos salimos. En este caso, por ejemplo, yo necesito pintar un poco la ventanilla del coche, porque si no la luz de fuera va a ser distinta que la de dentro. Entonces, yo al pintar le doy a mostrar máscara. Como veis, no se ha metido la máscara en la carrocería. Entonces yo puedo pintar por aquí. Como veis, puedo añadir o puedo borrar. Le quito a mostrar máscara. También podéis cambiarle el color y, por ejemplo, ponerle rojo o verde, un color que contraste para que sepáis dónde está la máscara. En este caso el ajuste es de exposición, pero puedo hacer varias cosas. Puedo iluminarlo, como veis se pasa mucho, pero puedo, por ejemplo, las sombras las puedo dar un toque de luz. Como me ha generado un poco de ruido esa iluminación, le puedo hacer otra reducción de ruido solamente a esa zona. Entonces, si os fijáis, estoy ganando la imagen que sea un poquito más estable. Puedo hacer lo mismo, oscureciendo un poquito esta zona, para que la imagen esté más estable, como decía. Podéis hacer de todo, incluso podéis cambiar el color, etcétera. También hay otro ajuste en Camera Raw que yo utilizo mucho, que es el degradado. El degradado está muy bien porque yo puedo, voy a poner todos los valores a 0, yo puedo realizar ajustes en los que vaya de 100% de ajuste a 0% de ajuste. En este caso lo que voy a hacer es, voy a crear un volumen en esta acera, por ejemplo, de exposición. Entonces yo hago un ajuste, entonces hace un degradado. Aquí aplica el 100% esa subexposición y va degradando hasta ahí. Por ejemplo, podéis hacerlo para paisajes. Imaginar
Vamos a poner uno nuevo, que le damos más temperatura de color para generar un tono más cálido, y lo que hacéis es un ajuste de degradado. Podéis, por ejemplo, eliminar todos estos controles con la V cuando estéis trabajando con ella. Es un atajo de teclado súper recomendado porque cuando estéis trabajando con, por ejemplo, con el pincel, veis que os sale aquí el ajuste, entonces con la V les desactivamos para verlo, entonces podemos quitarlos. Para finalizar, lo que vamos a hacerle, nos vamos otra vez a la mano, es lo que se llaman efectos especiales, ¿no? El efecto especial que le vamos a hacer aquí no es muy especial, sino que es un viñeteo, ¿no? Por ejemplo, para centrar la imagen, aunque se la hemos quitado un poquito la corrección de lente, es hacer un pequeño viñeteo en el que centramos un poquito más la mirada en el coche. Hay tres prioridades: resaltar prioridad, prioridad de color y superposición de pintura. Bueno, cada una tiene un efecto distinto sobre otra. Yo os recomiendo que el efecto que hagáis sea muy sutil, porque realizar este tipo de viñeteos es bastante agresivo, ¿no? Bueno, y hasta aquí el retoque con Adobe Camera Raw. Espero que os haya gustado. Podéis también seguir mis vídeos en Photoshop para niños malos. Y muchas gracias a fotografodigital.com.